Antes de empezar con el video, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ningún video, con eso me ayudarían a que estas historias lleguen a más personas. Gracias. Maldigo esa noche en que vi eso. Maldigo ese episodio. Maldigo mi maldita curiosidad. En verdad, maldigo todo, como esta maldición me lo hace. Realmente no sé si lo que yo estoy viviendo en este momento es algo real o producto de mi imaginación dañada después de ese fatídico momento. Me sigue a todos lados, y a pesar de que yo lo puedo ver, los demás no, como si fuera un objeto cualquiera, y por eso prefiero aguantar las ganas de no tener un ataque de pánico, pero cada día que pasa se vuelve más y más difícil. Bueno, solamente escribiré en esta carta todo lo que me ha ocurrido, para que quede bastante claro el motivo. En aquella noche empezó todo, más concretamente un día lunes, 2 meses antes. Veía mi televisión por aburrimiento, ya que no tenía nada que hacer, debido a que tenía año sabático, y entraría a la universidad el próximo. Veía mi serie favorita llamada El Chavo del Ocho, serie que, desde que era muy chico, mis padres me la ponían en la televisión para divertirme. Mis padres estaban durmiendo en ese momento, lo que sí no sé es qué hora era en ese momento, pero el caso es que era de noche, y yo era el único que estaba despierto, viendo El Chavo del Ocho en la televisión de mi cuarto, divirtiéndome un poco antes de dormir. Había terminado un capítulo llamado Don Ramón Ropavejero, y apareció un anuncio de un capítulo nuevo de esa serie. Las letras de los créditos tenían el mismo estilo de la intro común del Chavo, y la voz del presentador se hizo presente, diciendo lo siguiente: lo siguiente que vas a ver a continuación es un episodio nunca transmitido por el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Este episodio fue creado e interpretado por el supercomediante Chespirito. A continuación, presentamos el episodio titulado La Maldición del Ocho. Dirección y producción: Enrique Segoviano. En ese momento quedé fascinado, puesto que, al escuchar el nombre del episodio, pensaba que era un episodio con temática de terror, algo parecido al episodio de Espíritus Chocarreros, pero igual me pareció extraño ese relato del presentador. Era como si fuera a empezar un episodio del Chapulín Colorado en vez de uno del Chavo. En fin, ignoré el detalle que para mí era poco importante, y me acomodé en mi cama para disfrutar. Comenzó una cuenta regresiva desde 5, como una película vieja, y empezó el capítulo. El capítulo comenzó con la vecindad a oscuras, claramente indicando que era de noche. Las luces de todos los apartamentos estaban apagadas, y el escenario era apenas iluminado por una representación de la luz tenue de la luna. No pasaba absolutamente nada, solamente había un silencio estático, hasta que la cámara enfocó al barril del Chavo. Cuando lo enfocaron, el barril comenzó a moverse de forma temblorosa, como si alguien o algo lo estuviera sacudiendo, como si fuera un terremoto, y cada vez se sacudía más y más, hasta que llegó un momento en donde perdió el equilibrio, cayendo hacia un lado. A partir de ese momento, era solamente silencio estático, hasta que se escucha un ruido. Era como si alguien arrastrara los pies en un piso de madera. En ese momento, algo salió del barril, pero gracias a la tenue luz de la luna se podría notar quién era, y obviamente era el Chavo. Pero cuando se puso de pie, se quedó así durante un buen rato, y no se podía ver su rostro, puesto que la sombra de su gorro lo cubría. Aunque no se podía ver su rostro, sabía que el Chavo estaba mirando al espectador, hasta que la cámara comenzó a acercarse hacia su rostro, y mientras más se acercaba, empezaba a verle sus facciones, y me aterré un poco, puesto que no tenía ojos, o no se podían ver. Se quedó así, mirando a la cámara sin hacer ninguna expresión, como si fuera una especie de manití. Estaba inquieto por aquella extraña escena, me incomodaba muchísimo, hasta que la imagen se corta y pasa a una pantalla en negro. Luego de estar así por unos pocos segundos, volvió la escena, y esta vez era de nuevo en medio de la oscura vecindad, con el barril del Chavo tirado al lado como estaba antes, pero esta vez el Chavo no estaba en el sitio donde estaba parado, y en vez de escucharse aquel silencio estático, se escuchaba de fondo cantos de grillos. Estaba intrigado, esperando que algo pasara, pero siguió así por un minuto más o menos.
Ya me estaba aburriendo, hasta que en toda la pantalla apareció un repentino escreamer de la cara del chavo en blanco y negro, y su rostro definitivamente no tenía ojos, y tenía una sonrisa deforme y espantosa, y se le veían los dientes, los cuales eran puntiagudos, y la imagen era acompañada por un sonido muy extraño e insoportable, como una especie de ruido de interferencia bastante alto y saturado. Salté del susto al ver eso, y agarré el control para bajarle el volumen, pero no funcionaba, así que intenté con apagar la televisión, pero tampoco. Así que me levanté para ir a apagarla directamente, pero tampoco funcionó. Ya me estaba empezando a desesperar, y más con ese sonido de fondo, e iba a desenchufar la televisión, hasta que el sonido cesó, y aquella horrible imagen se quitó, volviendo al mismo escenario de antes. Sentí alivio, pero también tuve temor, puesto que aquel sonido se escuchó muy fuerte, y no quería que mis padres se despertaran, porque ahí sí que tendría problemas, pero después, impresionante y extrañamente, eso nunca pasó. Después de eso, la toma cambió, y esta vez era la entrada a la vecindad. La puerta comenzó a abrirse lentamente, con un intenso y chirriante sonido de las bisagras que hacía sentir bastante inquietud. Cuando se abrió entera, solamente se veía una intensa oscuridad, y la cámara se acercaba lentamente hacia la entrada hasta que se sumergió en lo sombrío. No se escuchaba nada, solamente había un silencio estático. Luego de eso, ese sonido suave de estática desapareció, y después de un par de segundos, hubo una transmisión en forma de círculo, la cual no tenía el sonido característico, y mostraron de nuevo la vecindad, pero esta vez era de día. Aparece en escena Kiko, el cual mira para todos lados, yendo a todos los rincones de la vecindad, como si buscara algo o a alguien. Luego de revisar por cada sitio de la vecindad, Kiko, preocupado, va hacia la puerta número 72 a tocarla. Sale Don Ramón, y pregunta un poco molesto qué es lo que quiere, y Kiko le pregunta si ha visto al chavo, puesto que lo ha buscado por todos lados, por el patio trasero hasta en su propio barril, y no lo ha encontrado, y Don Ramón cambia su expresión molesta a una de extrañeza, y dijo que era raro que el chavo no estuviera por acá durante largo tiempo. Kiko se queda pensativo, y Don Ramón le aconsejó a Kiko que lo buscara por la calle de afuera, y Kiko le hace caso, y va hacia allá, mientras Don Ramón entra a su casa cerrando la puerta. Justo cuando Don Ramón cierra su puerta, la pantalla se pone repentinamente en negro, volviendo a ese silencio estático. Estaba con mucha intriga por saber lo que pasaba más adelante, hasta que la toma vuelve a la vecindad, pero esta vez era de noche. Se escuchaban sonidos de grillos, y todas las luces estaban apagadas, excepto la del departamento 14, la casa de Doña Florinda y Kiko. Se veían las siluetas de Doña Florinda y Kiko. No hacían nada de raro, solamente ordenaban unas cosas para luego apagar la luz. Pero justo cuando la apaga y queda todo en oscuridad, al lado de la puerta, aparece una oscura silueta de un tamaño mediano, y la toma se va a negro por un par de segundos. Todo era raro, hasta que aparece una toma dentro de la casa de Doña Florinda de noche y a oscuras, enfocando a la ventana, y al otro lado de la ventana había algo perturbador. Era el chavo, pero tenía el mismo espeluznante y monstruoso aspecto que en aquel momento de susto. La cámara se acercaba poco a poco a donde estaba el chavo, hasta que cambiaron de toma a la pieza de Kiko, el cual, en su cama dormido, hacía movimientos bruscos mientras se quejaba, como si estuviera teniendo una pesadilla. Luego cambiaron a la pieza de Doña Florinda, y hacía lo mismo que su hijo, como si los dos tuvieran una pesadilla al mismo tiempo. Luego de eso, la cámara cambió de toma hacia otra puerta, y esta era la del departamento 71, o sea, la casa de Doña Cleotilde. Pasó la escena dentro del departamento, y al otro lado de la ventana estaba el chavo con su macabro rostro, observando adentro con una mirada perdida como en la ventana de Doña Florinda, y luego pasaron a la pieza de Doña Cleotilde, donde ella tenía lo mismo que Doña Florinda y Kiko en su cama, como si tuviera pesadillas. Después pasaron a una toma de la puerta del departamento 72, el de Don Ramón y la Chilindrina. Y era lo mismo, una toma de ellos durmiendo, pero haciendo movimientos bruscos con quejidos, como si también tuvieran pesadillas. Y en la ventana donde da hacia el sofá, en donde está Don Ramón durmiendo, estaba el chavo al otro lado, mirando hacia adentro con esa horrible cara. Después de todo eso, la pantalla pasó a negro por unos segundos, y la toma volvió a la vecindad, pero esta vez era de día. Todas esas anteriores escenas me dejaron con una sensación de confusión, a la vez que de miedo.
Después, el episodio comenzó a mostrar muchas cosas terribles. Por ejemplo, Don Ramón teniendo problemas emocionales debido a estar colapsado por su situación económica, mientras que la Chilindrina estaba arrinconada en una parte de su cuarto con moretones en su cuerpo, como si estuviera siendo víctima de maltrato, Doña Florinda llorando porque el profesor Girafales rompió con ella por una fuerte discusión entre ambos, y junto a ella estaba su hijo Kiko llorando también porque, como él es su profesor, lo expulsó de la escuela sin ninguna razón o motivo, o quizás era por ser hijo de Doña Florinda, y por último Doña Cleotilde, acostada sobre su cama mirando el techo de su cuarto con una mirada vacía y decaída, como si estuviera pasando por una depresión. Después de esas escenas, las cosas comenzaban a retorcerse y a inclinarse en un lado más explícito, mostrando cómo fue el final para aquellos personajes. En el caso de Doña Florinda y Kiko fue sumamente triste. Doña Florinda, debido a su rompimiento con el profesor Girafales, en una noche donde Kiko estaba dormido, en el comedor, ella se suicida con un cuchillo, autoflagelándose los brazos, y tumbándose en el suelo mirando al techo mientras dejaba que se desangrara hasta lentamente fallecer. Después, en el día, Kiko ve a su madre muerta, y llama a emergencias, los cuales llegan para llevársela al igual que a Kiko, puesto que, obviamente, había quedado sin su madre, y tendría que ir a un orfanato. Y en el caso del profesor Girafales, no se supo más de él. Lo que le pasó a Don Ramón y a la Chilindrina fue peor. Don Ramón estaba realmente inestable debido a su desesperación por conseguir trabajo para pagar la renta, fracasando en el proceso, estando colgando de un hilo debido a su situación económica, y un día, poco después de lo que pasó con Doña Florinda y Kiko, en uno de sus lunáticos ataques de ira, golpeó tanto a la Chilindrina que al final, ella estando en el suelo adolorida, Don Ramón le dio una fuerte patada en la cabeza, la cual la termina por matar. Todo este conflicto fue producto de una tarea de la escuela que no logró hacer bien. Sí, literalmente por eso. Luego de hacer tremenda salvajada, Don Ramón escondió el cadáver magullado de su hija en su propio dormitorio, y luego de eso, se encerró en el baño para nunca más salir, probablemente hizo lo impensable, como lo hizo Doña Florinda. Y finalmente, lo que pasó con Doña Cleotilde. En pocas palabras, ella estaba deprimida debido a que Don Ramón la había denunciado por el constante acoso que le hacía, y sabía que, si lo volvía a hacer, iba a ir presa. Se sentía muy sola y sin ninguna compañía, así que escribió una carta de despedida, dedicándole unas lindas y emotivas palabras para Don Ramón, sin saber lo que había hecho hace poco tiempo. Luego de terminar la carta, Doña Cleotilde saca un frasco de píldoras antidepresivas, sacando varias y tomándolas con agua, para luego acostarse en su cama y dormir. Obviamente, fue a dormir para nunca más despertar, y ya saben el porqué. Y todas estas escenas no parecían que fueran actuadas, además de no estar presente las risas grabadas. Estaba pasmado por ver todo lo que pasaba en el episodio, pero la cosa no acababa ahí. Después, pasó a una pantalla en negro con unas letras blancas que decían, muchos años después. Se muestra la vecindad de nuevo en la noche, sin ninguna luz encendida, y esta vez se la ve mucho más desolada, descuidada, y vacía, como si la vecindad estaba abandonada por muchísimo tiempo. En eso, la cámara se acerca al barril, pero por encima, como si fuera a salir algo de ahí, y efectivamente fue así. Algo salió de forma repentina, y era una sombra característica, y yo, aterrado, ya sabía quién era. En eso fue cuando salió de nuevo ese screamer del chavo con la misma siniestra cara que la anterior, y con el mismo insoportable sonido que el de antes. Salté del susto, y fui rápidamente a apagarla, y justo cuando la iba a apagar, la imagen se quitó, y solamente aparecieron los créditos con la imagen de fondo de la vecindad completamente abandonada, y mi televisión se apagó de la nada, terminando el capítulo finalmente. Había quedado aterrado por todo lo que había visto, me rasqué los ojos, y lo único que atiné a hacer fue ir al baño a lavarme mi rostro, y volver a mi cama, apagar la lámpara al lado mío, e intentar dormir. A partir de ese día, comencé a tener alucinaciones aterradoras. A cada parte veo a ese espeluznante chavo en cada parte donde voy, hasta en mi propia casa, y mis padres comenzaron a molestarse conmigo por descuidar mis deberes y tareas, y por la noche no duermo, puesto que tengo pesadillas con ese chavo sonriente, soñando que cada vez que aparece, yo tenía un final horrible y trágico, ya sea por un accidente o algo mucho peor.
Y no solo eso, también sufría de parálisis de sueño, en donde me quedaba paralizado en mi cama sin poder moverme, y lo único eran los ojos, y veía como ese ser con esa demoníaca sonrisa entraba a mi pieza, se acercaba lentamente mirándome fijamente con esas vacías cuencas, mientras escuchaba ese ruido aturdidor y saturado de interferencia, y acercaba su mano hacia mi frente, y justo cuando me la toca, reacciono, me levanto de golpe, miro a todos lados, y me doy cuenta de que ya no está conmigo. Fue así todos los malditos días, y siento que mi cordura está al borde del derrumbe por culpa de esta, podría llamarla, maldición. Siento que la mejor manera de acabar con esta tortura es hacer lo mismo que hizo doña Florinda y don Ramón en el episodio. No tengo que preocuparme por contarle esto a alguien, porque sé que de todas formas no me van a creer y me tomarán de lunático. Pero por si acaso, lo relato todo en esta carta, y si alguien la encuentra, es opción de la persona la que la haga pública, porque ahora no estaré vivo para poder contarlo. Bueno, solo me queda partir de acá, y parece que el chavo está feliz de que lo haga, puesto que lo estoy viendo ahora mismo en la entrada de mi cuarto, mirándome fijamente con esas cuencas vacías, y esta vez su sonrisa es más expresiva que la de antes. Bueno, no me queda...